Muy buenas tardes. Cristo resucitó. Saludos a todos. Soy el diácono Roberto León de la Iglesia de la Santísima Trinidad y de la Santísima Virgen de Casano, ubicada en la comuna de Ñuñoa. Y quiero presentarles a ustedes esta charla respecto de la historia de la Iglesia Ortodoxa en nuestro país. El objetivo que yo me he propuesto es el de comprender la historia de la Iglesia Ortodoxa en Chile por medio de imágenes. Vamos a hablar de los antecedentes de la interacción de nuestra iglesia en Sudamérica. También, después vamos a presentar a las diversas jurisdicciones que se han integrado en Chile desde el año 1909 hasta 1970. Y después vamos a tener una secuencia cronológica de hitos importantes desde el año 1973 en adelante. Por supuesto, en una historia que tiene que ser breve, en homenaje al tiempo, no es posible mencionar a todo el mundo. Hay hechos y hay personas que se nos pueden quedar en el tintero. Desde ya, mis disculpas al respecto. Pero tenemos que hacer una historia que sea rápida y probablemente usted estará de acuerdo conmigo en que este tema da para más de una hora y para más de un video. Pero vamos a restringirnos porque de a poco vamos entregando la información. A quien le parezca esto interesante, podemos en otra oportunidad darle mucho más información, contenido, historias, anécdotas. Vamos a hablar de cómo llegó nuestra iglesia a Sudamérica, a nuestro país, de los primeros sacerdotes. Personajes como el padre Pablo Furigadón, el arzobispo Elías Dir, el arzobispo Leonti Filipovich, el padre Jorge Luis Galindo, de bendita memoria, de tantas personas que llegaron aquí y pusieron su grano de arena para que la obra del Señor estuviera presente con nosotros. Es mucha gente, no podemos nombrarlo todo. Soy majadero al respecto para decirlo, pero el trabajo que les ofrezco intenta justamente ser esto, la síntesis de una larga e interesante historia a la cual les invito a mostrarse, les invito a tomar parte de ella. Vamos entonces a mostrarles una presentación que he preparado, con lo cual va a ser mi apoyo para el relato que les voy a compartir. La historia de la Iglesia Ortodoxa en Chile. Sus antecedentes. Aquí yo coloco un icono de San Germán de Lasca como símbolo de aquellos primeros misioneros que la Iglesia rusa envió al norte de nuestro continente. Desde Alaska, la misión rusa se expandió por Norteamérica, pero ese esfuerzo misionero no llegó a Sudamérica. También está vinculado a la Iglesia rusa, pero lo nuestro fue diferente. Nuestra historia está ligada a la inmigración de rusos, griegos, serbios, árabes, representados por las banderas que se tienen en aquella época. Ellos, estas gentes, estos grupos nacionales, van a optar por cada uno tratar de instalar su propio templo, donde poder seguir sus respectivas costumbres litúrgicas, sus tradiciones, su idioma. Quiero hacer un hincapié en un tema. En el lado izquierdo de la pantalla está la bandera del Imperio Otomano, asociado a la inmigración árabe. Muy probablemente los árabes me van a decir, bueno, pero ¿por qué usted pone esa bandera que no nos representa? Pueden haber colocado cualquiera otra. Existen incluso los colores de la Pan-Arabial. ¿Pero por qué no lo hace? ¿Por qué? Debido a que fue durante la época del Imperio Otomano que se produjo la inmigración árabe en nuestro país. Y aquellos que entraban
exhibían pasaporte otomano. Por eso que en Chile se trataba de turcos, que es una denominación que no es del agrado de la inmensa mayoría de los emigrantes árabes, pero sí fueron las cosas. Después fuimos cambiando de frases y de palabras. En 1889, más exactamente un 1 de enero, se celebró la primera liturgia ortodoxa en Sudamérica. Un sacerdote enviado por el zar de Rusia. Alejandro III, además, fue contactado para que se pudiera construir una iglesia en Sudamérica. Las colonias griega, serbia y árabe en Buenos Aires se dirigieron al emperador de Rusia, el cual era considerado como el protector de los ortodoxos. Y así, con apoyo imperial, se edificó la iglesia de la Santísima Trinidad, ubicada en la avenida Brasil, frente al Parque Lezama, en Buenos Aires, la cual es la iglesia ortodoxa más antigua de Sudamérica. Allí sirvió el protopresbítero Konstantín Izratsov, su primer sacerdote, y ahí también sirvió el padre Pablo Judicadón, del cual más rato voy a contarles. ¿Qué pasaba en Chile? Estamos en una época en la cual regía la Constitución de 1833. Ella no permitía antiguamente que las denominaciones no católicas pudieran expresar su religiosidad, pudieran salir a sus servicios con libertad, hasta que en la década de 1860 el gobierno de José Joaquín Pérez hizo una reforma constitucional donde se estableció el llamado culto privado. Es decir, las iglesias podían construirse detrás de una casa. Delante tiene que haber una fachada, como de una casa particular común y corriente. No podían tener campanarios, no podían, nada que desde fuera que pareciera templo. Si querían hacer procesiones a la calle, no. Eso es lo que se llama el culto privado. Cualquier manifestación religiosa pública no estaba permitida, pero sí en la privacidad. Y así, con estos antecedentes, los invito a conocer la historia por jurisdicción en un periodo que va entre 1909 hasta 1973. Me quiero detener un poco en la foto que les estoy presentando en esta diapositiva. La foto tomada para los 50 años de la Corporación San Jorge. Allí está, en el centro, el arzobispo metropolitano Melito Sfaiti de Buenos Aires, que tenía jurisdicción en Chile a través de su auxiliar, que está aquí en el lado derecho, el obispo de Larissa, Atanasio Scaff, titular de Larissa. A la izquierda, el arzobispo Leonti Filipovich, de la Iglesia Ortodoxa Rusa en el extranjero, Rokor. Era bastante común en esa época que hubiera conciliación entre las diversas jurisdicciones presentes en nuestro país. Hay otros sacerdotes que pueden ser conocidos especialmente por aquellos que tienen algunos minutos más de vida que un servidor. A la izquierda de Radical Leonti, de Monseñor Leonti, está el padre Stavros Karogiropoulos de la iglesia de Viña del Mar, el padre Nicolás Abusada, que junto con el padre Constantino Ciade fueron referentes indiscutibles de la iglesia catedral de San Jorge, practicada en Antioquía y Santiago. Partamos justamente por la iglesia de Antioquía. El padre Pablo Judicadón llegó a Chile por primera vez el año 1903, pero de ahí se fue a Argentina y estuvo en la catedral de la Santísima Trinidad que yo les acabo de comentar. Volvió a Chile en 1909 y fundó, junto con sus feligreses sirios, la Corporación Oriental Ortodoxa, con J y así. Su esposa, la Jurille Emma Haddad, era sobrina del patriarca Gregorio IV de Antioquía. Entonces, el padre Pablo fundó una comunidad que se llamaba San Jorge, y estaba ubicada, por lo menos desde el año 1912, que es la primera referencia que se tiene a través del periódico que el padre Pablo hacía,
en una casa de la calle Bellavista. Posteriormente, esa capilla de San Jorge se trasladó hasta el Policlínico Sirio, lo que hoy día se llama la Clínica Siria, en la calle de Arriñac, donde se mantuvo más o menos hasta el año 1953. Él falleció en 1959. Y resulta que el año 1916 llegó a nuestro país el arzobispo metropolitano Elías Dib, obispo de Tiro y Sidón. Él era palestino y fue enviado por el Santo Sínodo de Antioquía para conocer cómo estaban las comunidades ortodoxas árabes en Sudamérica. Se estableció en 1916 en Santiago y de ahí recorrió en varias ocasiones Sudamérica para cumplir con su deber. Pero se instaló en Santiago y estableció una iglesia que también se llama San Jorge, que es la actual catedral. Y para estos fines, en ese mismo año, 1916, ordenó sacerdote al padre Salomón Juri, palestino, el primer sacerdote ordenado en nuestro país, para nuestra iglesia ortodoxa. Entonces, la obra de Monseñor Elías Dib fue la construcción de la iglesia catedral de San Jorge. Se crea la Cooperación Cristiana Ortodoxa y se compra de un remate judicial este terreno en la calle Santa Filomena, el cual se transformó con el paso del tiempo en un referente para la arabidad ortodoxa y para la ortodoxia en general. Cumpliendo las normas del llamado culto privado, tal como ven en la imagen derecha desde el observador, la iglesia tiene una fachada hacia la calle que parece una casa común y corriente. Después, con el tiempo, estaría esa casa fuera de línea, pero ese ya es otro tema. Arriba pusieron una cruz y sale aquí como título Iglesia con Y, ¿no? Así estaba escrito. Iglesia Ortodoxa San Jorge. Usted entraba por un pasillo, hay dos puertas a los costados, que conducían a salones, y salió un patio. Estas fotos son de la década de 60, la foto izquierda también. Y se muestra la iglesia como quedó después de las refacciones realizadas por el ingeniero Roberto Sabat a petición de Monseñor Atanasio Scaff. Le faltaba todavía el campanario arriba. Pero la iglesia que había en 1918 era más reducida que esta. Hay una foto, que es la que está acá al medio, que muestra su interior. Esta foto es del periódico La Reforma, que era en ese tiempo el órgano oficial de la colonia árabe. Y tenemos un iconostasio de madera con los iconos que se realizaron en aquella época a partir de unos modelos que habían en blanco y negro, o sea, habían iconos en blanco y negro. Mucho más pequeñita que la actual. Y por supuesto, no tenía torre, estaba frente de la casa, como lo estaba contando. Pero esta situación cambió en 1925 cuando se dicta la Constitución que nos empieza a regir a partir de ese año, que entre otras cosas consagraba la separación de la Iglesia y del Estado. De esta forma, nuestras iglesias, así como las de otras confesiones religiosas, pueden construirse hacia la calle, con campanarios, podemos hacer procesiones hacia la calle. Ahí se terminan las restricciones. Ahí tenemos la foto al presidente Alessandri promulgando la Constitución. Hoy al paso del tiempo efectivamente llegaron sacerdotes árabes, ya sea de paso o para quedarse definitivamente. No puedo mencionarlos a todos, pero sí, por ejemplo, en estas fotos coloco en la izquierda está el padre Nicolás Tuma, ¿no? En la década de 50, párroco de la iglesia San Jorge, que aquí aparece considerando con el diácono Ilya Kachevsky, que no es árabe, es ruso, es de la iglesia de la Santísima Trinidad de Patronato del aeropuerto. El lado derecho está el padre Nicolás Abusada, sacerdote que venía desde Beitiala junto con el padre Constantino Ciade, que ambos fueron referentes absolutos para los árabes ortodoxos durante decenios y que su ministerio sacerdotal estuvo asociado desde siempre a la iglesia San Jorge. Al centro tengo la fotografía del obispo Miguel Jaluf,
que a fines de la década de 50 fue nombrado obispo para Santiago y que ocupó esta cátedra durante un periodo muy breve. Así también puedo hablar de otros sacerdotes, como por ejemplo el padre Constantino Bendex, que venía de Belén, si no me equivoco. Estaba el padre Isazunas, que venía de Jordania, bajo el patriarcado de Jerusalén. Y él se estableció primero en Carahue, después en Temuco, ahí tenía su capilla, con iconostas y todo. Y esa capilla dejó de funcionar más o menos hace 1940. En 1946 falleció el padre Isazunas. En 1970 y hasta 1982, la Vicaría Patriarcal de Chile fue regida por el académico profesor José Elías Aboyo. En la década del 70, don José Elías era decano de Economía y Administración de la Universidad de Chile. Y el año 73, él obtuvo el doctorado en Teología Ortodoxa en la Academia Teológica de Moscú. Fue el primer chileno en alcanzar la distinción. Después hubo otras personas que estudiaron teología en el extranjero y que lograron después dedicarse a la docencia y trabajaron también poniendo sus habilidades al servicio de la apertura que la iglesia empezó a hacer con el tiempo. Y solamente van a mencionar un caso, que no quiero dejar de tintero, a la profesora Christine Fitzurker, que ella era máster en teología y que se desempeñó durante muchos años como profesora de griego y hebreo en la Facultad de Teología de la Universidad Católica. Además, la profesora Fitzurka participó en la redacción y la traducción al idioma español de servicios litúrgicos, la tarea donde además está involucrado personalmente don José Elías. Y el año 1970, la arquidiócesis antioqueña admitió a una comunidad que estaba ubicada en la zona del lago Rapel, la comuna de Las Cabras, sexta región. Allí, su líder, Antonio Urbana, fue ordenado sacerdote en el año 1978 por Monseñor Melechio Suaiti. Había sido ordenado diácono previamente por el patriarca Elías IV. Y él se mantuvo como sacerdote allí hasta su fallecimiento en 2004 y atendía no solamente su parroquia de Manzano, sino otras en la sexta región. Pasamos a la iglesia rusa en el extranjero, o si usted quiere, la iglesia rusa en el exterior, o la iglesia rusa en el exilio, como se decía en aquellos años, que muchos conocemos por su abreviatura inglesa ROCOR, diría yo en todo caso, más fiel al inglés, pero bueno, nos entendemos, a la cual un servidor pertenece. La primera parroquia rusa se denominó Santísima Virgen de Kazán y fue fundada a fines del año 1933. Estaba en una casa ubicada en la calle Compañía, frente a la Asociación Cristiana de Jóvenes. Compañía esquina Amunategui. Pocos años después se trasladaron a la calle 18, llegando desde julio a otra casa. Aquí la capilla tenía su iconostasio, sus iconos, su altar. Y esa capilla, su primer sacerdote fue el padre Pablo Jurigadón, que no solamente era el que realizaba los servicios religiosos, sino que además él y su familia participaban de la vida de la parroquia como miembros, pagando sus cuotas. La ROCOR agrupaba a las comunidades rusas exiliadas en todo el mundo durante algunos tiempos en la época del periodo entre guerras. Pudo tomar a todas las comunidades rusas en el exilio. Disidencias más, disidencias menos, impidieron de que ese proyecto se mantuviera para todos. De todas maneras, el patriarcado de Moscú no estaba en Sudamérica y ya era motivo de sospecha para los emigrantes que venían escapando de la revolución.
Esta comunidad fue reconocida por el Sínodo de Obispos en el exilio que estaba en Belgrado en ese tiempo, el año 1937. Y su primer sacerdote ruso lo recibió el año 1940, el padre Iliodor Antipo, ordenado por el arzobispo Teodosio o Feodosi de Sao Paulo y Brasil. La tarea principal que cometió el padre Iliodor fue la creación de la iglesia definitiva, que está aquí, que la muestro en la diapositiva, la iglesia de la Santísima Trinidad ubicada en la calle Patronato, pasado Eusebio Leyo. Lamentablemente, esta iglesia no llegó a nuestros días. Pero hay dos hechos interesantes en una iglesia pequeñita. Pero si ustedes ven en la parte trasera del templo, hay una construcción que aquí parece de material ligero. Madera, panderetas, un techo. Ahí vivía el arzobispo Leonti. Ahí vivía también el padre Benjamín. Y ahí atrás está la aguja de una torre, que es la torre del monasterio de Santa Clara, ubicado en la calle Eusebio Leyo, esquina Manzano. Actualmente ese templo es la iglesia ortodoxa de San Nicolás de Patecado de Antioquía. La aguja que ustedes ven en la fotografía no se conservó porque cuando la iglesia fue recibida por la diócesis antioqueña, estaba en muy mal estado esa aguja. Entonces se desmontó y con la madera, esta es una anécdota interesante a mi manera de ver, con la madera de esa aguja se hizo una mesa lateral en el altar que se convirtió, que hoy en día está usada como mesa de proscomedia. Ese es un dato proporcionado en su tiempo por el padre Juan Bodenburg, su primer párroco. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Organización Internacional de Refugiados de Naciones Unidas ofreció a diversos gobiernos la posibilidad de que pudieran acoger a inmigrantes que no podían y no querían volver a sus lugares de origen, ya que estaban escapando del Ejército Rojo. Entonces, Chile fue uno de los países que aceptó a inmigrantes con familias y que pudieran acreditar profesión. Así llegaron 3 barcos con rusos y también otros inmigrantes en circunstancias parecidas. Hubo rusos que llegaron antes y después de estos convoys, pero estos 3 barcos llegaron al paraíso y llegan con los inmigrantes, pero también llegan sacerdotes. Tanta gente llega que se concentran en la iglesia de la Santísima Trinidad del Patronato, que ya era pequeña, que fue pensada para una comunidad todavía más reducida. Eso y otros factores hacen que se abra una segunda iglesia en Santiago, que recupera el nombre de la primera, Santísima Virgen de Kazán, pero funciona siempre en la habitación de una casa, y esa casa es la Unión de los Rusos de Chile, que era una organización social y política de la colonia. La foto que mostramos allí justamente es el iconostasio y altar de esta parroquia. Pero el año 1952, el Sínodo de Obispos, que ya estaba en Nueva York, decide crear la diócesis de Chile, la independencia de Sao Paulo, y nombran al obispo Leonti Filipovich, arzobispo desde 1957, como titular de Santiago de Chile. Vladimir Leonti, o señor Leonti, había sido previamente obispo en Paraguay, y antes de eso había sido obispo de Zhytomyr, en Ucrania. Y durante su época, como obispo gobernante, la diócesis de Chile sin duda creció. Habían 2 parroquias en Santiago, más el cementerio ruso de Puente Alto, desde el año 1956. Una parroquia en Concepción, comunidades en Mulchen, Valparaíso, Lota. La iglesia de Lima fue abierta bajo la tutela espiritual de Monseñor Leonti. Entonces,
En esta época, varios sacerdotes estuvieron trabajando en nuestro país. Puedo señalar al padre Nicolás Dombrowski, que después se fue a Estados Unidos, el padre Nicolás Kashnikov, que junto al padre Vladimir Ulyanchev hicieron la parroquia de la Santísima Virgen de Kazán, de la Casa Rusa, un único ruso de Chile. Posteriormente el padre Nicolás Kashnikov se fue a Montevideo, a la iglesia de la Resurrección de aquella ciudad. El padre Eugenio Pogoretsky, primero, y después el padre Nikita Komarnitsky, a la comunidad de Concepción, que funcionó siempre en una casa. El padre Benjamín Bosniuk, secretario del arzobispo Leonti. Además estaba el diácono Ilya Kachevsky, que fue sacerdote en Estados Unidos, fue el diácono del arzobispo Leonti, que salía en la foto con el padre Nicolás Tumas. Y el padre Leodor, que falleció en 1957. Y puedo decir que la iglesia de Patronato fue la primera que recibió la ordenación de un chileno al santo ministerio, en la persona del diácono Juan Bodenburg. Junto con lo que yo estaba contando, está que el año 1958 llegaron monjas rusas desde Palestina. Fue la iniciativa de la señora Joneta Andoni de Luz y de don José Elías para que estas monjas, bajo la autoridad del arzobispo Leonti, fueran a prestar colaboración al hogar de niñas sirio-palestinos que todavía se encuentra en Peñalolén, en la altura del Metro de los Orientales. Bueno, estas monjas, decimos monjas rusas, pero la verdad sea dicha, habían religiosas tanto palestinas como rusas. Al final, ellas no siguieron en el hogar de niños sirio-palestinos. Ellas instalaron su comunidad monástica en el barrio Patronato. De hecho, al costado de la iglesia de la Trinidad se había construido a comienzos de los 60 el edificio para su convento, que todavía existe. Lamentablemente la iglesia no, pero el convento en el año sí lo es. El año 1967, las religiosas se fueron a la Rayán y en una parcela hicieron el convento de la Dormición, el hogar de niñas, y ahí está el colegio, que todavía está el colegio, San Juan de Kronstadt. Pero las circunstancias empezaron a cambiar para los rusos y el año 1970, el triunfo electoral de la Unidad Popular en las elecciones presidenciales de aquel año fue para la colonia rusa un motivo de gran incertidumbre. Y ante sus temores, la gran mayoría de la colonia decidió abandonar el país. Estados Unidos, Australia fueron los principales destinos de quienes se fueron del país. El arzobispo Leonti había sido designado como titular de la sede de Buenos Aires, Argentina y Chile el año anterior, el año 1969, pero no se fue hasta comienzos del año 71. En julio de ese año, comienzos de julio de ese año, falleció en Buenos Aires. Su funeral fue oficiado en la Catedral de la Resurrección de Buenos Aires por el arzobispo metropolitano Meleto Suaiti del Patriarcado de Antioquía. Fue traído a Chile. Ahí en esta foto que aparece su funeral en la iglesia de Patronato, el que preside es el padre Benjamín, la archimandrita Benjamín, concelebra ahí el diácono Gedeón Mansur, árabe. Era el diácono de la iglesia de la Trinidad. Y él después fue sepultado en el cementerio ruso de Puente Alto. Hasta el día de hoy se encuentra su sepultura, esperando la resurrección. Patriarcado de Constantinopla. En Antofagasta se creó en 1918 la Sociedad Helénica de Socorros Mutuos. Y la memoria de los más antiguos habla que allí hubo una capilla que después desapareció con el tiempo. En 1946 se fundó la Colectividad Helénica de Santiago. Uno de sus objetivos era sostener a la Iglesia Ortodoxa griega en Chile.
La foto que yo les muestro allí aparece el patriarca Atenágoras de Constantinopla junto con el famoso cónsul griego en Santiago, don Gabriel Mustakis. El año 1953 llegó a nuestro país el padre Basilio Sarkotós, el primer sacerdote griego en nuestro país. Vino por 3 años e instaló su capilla en la colectividad helénica de la calle República. Esa capilla se mantuvo operativa durante varios años. A fines de la década de 50 llegó el archimandrita Luciano o Lucianos de Puntis, que no solamente venía como el párroco de la iglesia griega de Santiago, sino que además lo hacía como representante político de los intereses del arzobispo Macario de Chipre, quien en ese momento estaba encabezando el proceso de la independencia de la isla de Chipre frente a los británicos. Y Macarios en ese momento ya era una celebridad mundial. El año 1961 llega a Chile, por noviembre, si no me equivoco, a finales de año, llega el padre Stavros Karageorgopoulos, griego. Había sido piloto en la Segunda Guerra Mundial por la Real Fuerza Aérea Griega. Posteriormente, ya en el ministerio, él se convirtió en un eximio cantante y profesor de música bizantina. Llegó a Chile para hacerse cargo inmediatamente de la iglesia que se estaba construyendo en Viña del Mar. Al respecto, en 1960 se creó la Corporación Cristiana Ortodoxa de Valparaíso, en el cual, según sus estatutos, el 60% de todo pertenece a la colonia árabe y el 40% restante a la colonia griega. Interesante el hecho de que la iglesia, los planos de ella, fueron firmados por el arquitecto ruso Vadim Fyodorov, que era de la iglesia de la Santísima Virgen de Kazán, de la Recuerdo en Santiago. El iconógrafo, cuyas imágenes todavía están dentro de la iglesia, era Sergio Baikalov, Baikalov. El iconógrafo, cuyos iconos están en la iglesia de la Santísima Trinidad y de Nuestra Señora de Kazán en Santiago, que eran de la parroquia de Kazán, de la Casa Rusa. El obispo que puso la primera piedra era el arzobispo Leonti, acompañado de sus dos hipodiáconos, que eran don José Elías y don Jorge Fara. Esta iglesia fue consagrada el año 1965 por el arzobispo metropolitano Malecho Suaiti, del patriarcado de Antioquía. En la foto que yo les presento acá, a la derecha de Monseñor Melechos está el padre Stavros, a la izquierda el padre Nicolás Tuma, y a la derecha el padre Nicolás Tuma, y a la derecha del mismo, un joven José Elías que estaba ahí de ayudante. La foto que ofrezco a continuación presenta al famoso arzobispo Jacobos. Jacobos, arzobispo de Norte Sudamérica, del Patriarcado de Constantinopla, es también una celebridad. En la gran marcha que hizo el doctor Martin Luther King por los derechos civiles, al lado del doctor King estaba marchando, justo a su lado, el arzobispo Jacobos. Y él llegó a Chile en 1970 y fue a celebrar la liturgia a la iglesia de la Dormición de Viña del Mar. En la foto aparece en la parte superior izquierda don José Elías, y en otro extremo está el recién padre Jorge Silva, el padre Constantino Ciave, y aquí en el centro el arzobispo Jacobos. Ahora, el punto aquí es que existe, y es bueno y sano mencionarlo, en honor a la seriedad del trabajo investigativo, de que, si bien es cierto, como hecho incontestable,
está el hecho de que la parroquia de la Dormición está bajo la arquidiócesis antioqueña de Chile. Su párroco, el padre Jorge Sué, pertenece a ella, bajo la autoridad de Monseñor Sergio. Pero la arquidiócesis griega de Buenos Aires y Sudamérica reclama esta iglesia como parte de su jurisdicción. ¿A quién pertenece canónicamente la iglesia? No es el objetivo de esta charla el dar la solución a aquello. No me compete. No, yo no soy parte ni del problema ni de la solución, como dice un viejo sabio dicho. Ese es un tema que tienen que abordar los obispos. Ellos tienen que resolverlo. Pero no podemos dejar de mencionarlo porque es un tema que está encima de la mesa. Con la ayuda de Dios, algún día las reclamaciones encontrarán las respuestas que correspondan. Respecto al templo que en Santiago fue construido por la colectividad helénica y que nosotros conocemos todos por el nombre de la iglesia griega, o en realidad la iglesia de los santos Constantino y Helena, le podemos decir de que la colectividad colaboró en la construcción de esta iglesia, cuya primera piedra fue colocada por el arzobispo Macario de Chipre. Cuando vino en visita oficial a nuestro país, en 1966, el arzobispo Macario visitó al presidente Frei, visitó al Senado, entre todas sus actividades, estuvo la colocación de la primera piedra. Frente a las autoridades de la comuna de Ñuñoa, el arzobispo Macarios hizo un discurso en el cual hablaba de que los griegos, donde quiera que iban, colocaban su casa, donde vivir, y además instalaban la casa de Dios. Esta iglesia que fue terminada en 1981, que me ha salido un poco de mi cronología, en ella se distinguió fuertemente el padre Jorge Luis Galindo, sacerdote carismático que fue ordenado en el año 1980 y que estuvo a la cabeza de la iglesia griega de Santiago hasta su fallecimiento en 1996. Ahora me permito hablarles del Patriarcado de Moscú. Déjenme decirles que nació esta comunidad el año 1969. La parroquia que se fundó, la primera comunidad, es la parroquia San Juan Evangelista, la cual no tiene ningún ruso. Por lo tanto, se convierte en una parroquia misionera para los chilenos. Allí se destaca la labor misionera de los primeros sacerdotes ortodoxos chilenos, que de hecho aquí están en la foto que se muestra adjunta. En la puerta de la capillita de San Juan Evangelista están el padre Juan Bodenburg, ordenado en la Roca al comienzo, después pasó el año 69 Patriarcado de Moscú, el padre Antonio Reyes, que después sería el futuro archimandrita Teodosio, y aquí a su lado el padre Ignacio Melech, que era del Patriarcado de Antioquía, pero que desarrolló su ministerio principalmente en la iglesia San Juan Evangelista, al igual que el padre Jorge Silva, que también era del Patriarcado de Antioquía. Los primeros sacerdotes chilenos ejecutaron todo lo que habían aprendido, toda la experiencia pastoral la empezaron a ejercer en la iglesia San Juan Evangelista, la cual al comienzo estaba en la casa del padre Juan, en la comuna de Macul, y se traslada el año 72 a La Granja, en lo que hoy día es La Pintana. Y allí, cuando se instala hacia fines del año 72, nace al mismo tiempo una segunda parroquia, en la población Raúl del Canto, que le pusieron Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Ahí tenemos en esta foto que yo estoy presentando al padre Ignacio Melech,
al padre Juan Bodenburg, al diácono Antonio Reyes, futuro padre Teodosio, al padre Jorge Silva. Pero tras la instauración del gobierno militar en 1973 y durante su periodo, las comunidades de patriarcado de Moscú en Chile quedaron bastante aisladas del resto de sus diócesis y sufrieron los embates propios del momento político que vivió el país. Con feligreses exiliados, los obispos del Patriarcado de Moscú no podían entrar al país. Hubo una excepción en el año 1982 del obispo Lázaro, y la iglesia tuvo bastantes problemas. Esa es una forma elegante de decir, de enumerar las dificultades que tuvo el clero y los feligreses de estas comunidades. Ahora quiero pasar a nombrar en forma cronológica hitos de nuestra Iglesia Ortodoxa en Chile, desde el año 1974 en adelante. La foto que presento representa al patriarca Ignacio IV en su visita oficial en 1984, cuando depositó flores en el altar de la patria, y acompañado a la izquierda del vicario patriarcal Monseñor Gabriel Fadul y del secretario general del Arzobispado Antioqueño de Chile, el arcipreste Juan Bodenburg. En 1974, Monseñor Melitio Suaiti ordenó sacerdote al padre Antonio Regadas, quien fundó la comunidad de Rancagua. Al comienzo tenía el nombre de dedicatoria a San Nicolás. A partir de 1980 lo fue a San Jorge. Y ese año vino Monseñor Atanasio Descaf, que había sido obispo auxiliar para Chile, pero vino en su calidad de arzobispo metropolitano de Jama. Y entre las cosas que hizo fue colocar la primera piedra de esta iglesia que hoy en día está plenamente operativa en la ciudad de Rancagua. El año 1978 vino a Chile el patriarca Elías IV, y entre las actividades que desarrolló en nuestro país fue estar en la apertura de una nueva iglesia, la iglesia de la Santísima Virgen María en la comuna de Providencia, que la mayoría conoce como la iglesia Santa María. En la foto vemos al patriarca Elías IV junto a don Gabriel Salvador Aboid, a don José Elías y al padre Antonio Simón. Don José Elías y don Gabriel Salvador son los pilares de esta nueva comunidad, la cual tiene el propósito de ofrecer servicios litúrgicos en idioma español para atraer a la generación de árabes que ya no hablaba el idioma de sus padres, y también darle la posibilidad a los conversos para que pudieran conocer y vivir la fe ortodoxa en su propio idioma. Este templo había sido antiguamente una iglesia protestante, la Union Church, y su comunidad, que era inglesa, también se había ido, al igual que los rusos, el año 1970 con la llegada a la Unidad Popular. Hablando de los rusos, el año 1980 se termina la construcción de la iglesia de la Santísima Trinidad y de la Santísima Virgen de Kazán de Ñuñoa. Aquí yo no soy demasiado imparcial porque se trata de mi parroquia. Entonces, la iglesia es, yo la puedo definir y usted probablemente puede estar de acuerdo conmigo, es una iglesia preciosa, construida en estilo Pskov, y como pocas construcciones hay aquí en Chile. Sí, la capilla del cementerio ruso es cada más pequeña, el mausoleo de la familia Chiñevsky en Concepción, el cementerio municipal, también tiene una cúpula de este estilo. La iglesia de la Santísima Trinidad de Santísima Virgen de Kazán, con ese nombre tan largo, porque es la unión de la iglesia que está en patronato con la capilla que existía
en la Casa Rusa. Entonces, ambas comunidades fueron unidas. En ese sentido, el padre Benjamín, cuando se encontró solo acá, después de la salida de gran parte de la colonia, él optó por reconciliar a esta comunidad rusa, los que quedaban, que no eran muchos y tenían conflictos internos entre ellos, los reconcilió. La iglesia de la Santísima Virgen de Kazán fue embalada, la gente se fue a patronato, y ahí se construyó este proyecto común, que es Iglesia más Casa Rusa. Los dos pilares en los cuales se basaba la vieja colonia. Y esta hermosa iglesia, allí participó la colonia en su construcción, el propio padre Benjamín construyendo allí. Y allí se mantuvo el padre Benjamín como párroco hasta el año 2015. Hoy día, un servidor está trabajando en ella. ¿Se acuerdan que ya había contado de esa parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro que estaba en la población Raúl del Canto, en La Pintana? Bueno, en octubre de 1980, el padre Juan Bodenburg, que era su párroco, y la comunidad empiezan a buscar la forma de incardinarse en el patriarcado de Antioquía. Y lo logran. Son recibidos por Monseñor, en la comunidad, recibida por Monseñor Atanasio Escaf, y para ello se funda una nueva iglesia, que se va a llamar, de ahora en adelante, Santa Elena. La vieja iglesia del Perpetuo Socorro fue desarmada, y la comunidad se va a la nueva iglesia Santa Elena, y ahí permanece el padre Juan Bodenburg. El año 1981, como algo les había adelantado, el arzobispo Gennadios Chrysoulakis de Buenos Aires consagra la iglesia griega de Santiago. En esta foto, muy, muy preciosa, observamos al padre Antonio Reyes, del patriarcado de Moscú, al padre Stavros Karogelopoulos, que el padre Stavros era sacerdote griego, pero prestaba también servicio a la iglesia de Antioquía, Monseñor Gennadios al centro, y el padre Jorge Silva, que también colaboró en esta iglesia. En 1982, el Santo Sínodo de Antioquía nombra como vicario patriarcal a Monseñor Gabriel Fadul, que se observa en la imagen izquierda, finalizando con el periodo de administración general de don José Elias. Al fallecimiento de él en 1988, de Monseñor Gabriel, fue elegido como vicario patriarcal a Monseñor Sergio Abad, que era en ese tiempo el vicario patriarcal para Venezuela del patriarcado de Antioquía, y que el año 1996 se convirtió en el arzobispo metropolitano de Antioquía en Chile. Quiero detenerme en la foto de la izquierda. Este encuentro precioso está realizada en el antiguo arzobispado de la Avenida Perú, en la comuna de Recoleta. Al centro está el arzobispo Gabriel. A su derecha está el igúmeno Teodosio. A la derecha de él, el arcipreste Juan Bodenburg. A la izquierda de Monseñor Gabriel, el padre Antonio Regada. Y a la izquierda de él, el padre Alex Aedo, recién ordenado. En noviembre de 1984, llegó a Chile en visita oficial con todos los honores el patriarca Ignacio IV de Antioquía. Y entre sus actividades, visita al Seminario Pontificio de Santiago, a la Catedral Católica, por supuesto a la Catedral de San Jorge, visita al Palacio de la Moneda, edificio de Portales. Él además recibió de parte de la Iglesia Católica la donación de un templo, el antiguo monasterio de Santa Clara, de la calle Eusebio Lillo, que se convierte en la iglesia de San Nicolás, la cual también ofrece, a partir de esa instancia, oficios litúrgicos principalmente en idioma español. Tras el retorno a la democracia el año 1990, la Iglesia del Patriarcado de Moscú recupera su libertad para realizar el ministerio pastoral sin presiones políticas.
propias de la contingencia nacional como las había habido anteriormente. Así sus obispos empezaron a venir eh, sin ningún problema, su situación jurídica fue regularizada y se procedió a la ordenación en esos años del padre Juan Quintecura, que actualmente está al frente de esta comunidad. Y el año 1994 se construyó en la isla Rey Jorge de la Antártica chilena una iglesia dedicada a la Santísima Trinidad. Esta está asistida por un hieromonje que es enviado por la labra de la Santísima Trinidad de San Sergio. Cada año lo van rotando. Esta iglesia depende de la labra, no depende de la diócesis del Patriarcado de Moscú para Sudamérica. Respecto a la iglesia griega, el padre Jorge Luis Galindo, que está su imagen a la derecha del observador, marcó profundamente a la iglesia griega. Y a su muerte no fue fácil encontrar un reemplazo para él. Llegaron sacerdotes de origen griego que en forma intermitente estuvieron atendiendo a la iglesia y durante un tiempo el templo estuvo cerrado. Pero desde que en el año 2007 llegó el padre Ignacio Cavieres, chileno, a hacerse cargo de la iglesia de Santo Constantino y Elena, su trabajo pastoral se fue retomado de forma ininterrumpida y empezó a tomarse de la posta lo que había hecho el padre Jorge Luis, a la atención de diversas comunidades ortodoxas ligadas a la colectividad helénica, principalmente en Antofagasta y en otros lugares. Un dato curioso, el Patriarcado de Jerusalén en Chile, eso es una situación que duró solamente 2 años, entre el año 2005 a 2007, que fue a requerimiento del directorio de ese tiempo de la Corporación Cristiana Ortodoxa, propietarios de la iglesia San Jorge, catedral del Patriarcado de Antioquía, y bajo el arzobispo Damasquinón de Jaffa, que está nombrado como exarca para el continente americano por parte del Patriarcado de Jerusalén, esta iglesia estuvo durante 2 años junto con la iglesia del Manzano, el padre Antonio Urbano, estuvo bajo esta arquidiócesis. Pero posteriormente, y en parte ligado al retiro del Patriarcado de Jerusalén del continente americano, este templo pasó a formar parte de la iglesia del Patriarcado de Constantinopla. Pero durante ese mismo año 2007, a finales de año, el directorio de la Corporación Cristiana Ortodoxa decide que el templo debe volver a la jurisdicción de Monseñor Sergio Abad, bajo el arzobispado antioqueño de Chile. Como un hito de la historia de nuestra iglesia en nuestro país, el año 2008 se celebraron los Días de Rusia en Chile. Una delegación de obispos, 7 obispos me acuerdo yo, más sacerdotes, un hierodiácono, el coro del famoso monasterio de la Presentación de Moscú, Sretensky, vinieron a Santiago y tuvieron servicios en la capilla de San Nectario, capilla de la iglesia rusa en el extranjero que estaba en Santiago en ese momento y ahora en Valdivia, en la iglesia San Juan el Teólogo del Patriarcado de Moscú y posteriormente en el cementerio ruso de Puente Alto. El coro hizo 2 presentaciones, una en el auditorio de la Escuela Militar y otra en la Universidad de Santiago. Durante esa jornada, como dato personal, allí yo recibí el sagrado ministerio y la orden del diaconado. Hubo durante la historia de la Iglesia Ortodoxa en nuestro país diversos intentos por crear comunidades para profundizar la labor evangelizadora misionera. Varios no prosperaron. Un intento en el paradero 19 de Santa Rosa, la comunidad de Santa Ana. Otro sobre la base de jardines infantiles de la Fundación San Pablo, en la zona que en ese tiempo
al comienzo de los 80 se llamaba Pudahuel, era parte de la comuna de Pudahuel, pero que actualmente corresponde a Cerro Navia. Otra capilla en, en el paradero 30 de Santa Rosa, de 30 y medio de Santa Rosa, Santo Tomás, que duró varios años bajo el patriarcado de Antioquía. Muchos intentos no pudieron permanecer en el tiempo. Quizá uno de los más exitosos ha sido la creación de la iglesia de San Siluán en Concepción, con el padre Alex Aedo, en la jurisdicción de la iglesia rusa en el extranjero. Es un templo que está construido en la comuna de Chihuayante y que paso a paso se ha completado y que actualmente espera su conservación. La primera piedra fue el año 2010, al año siguiente empezaron a ejecutarse las obras. Y hoy en día es una comunidad que, estando bajo la iglesia rusa en el extranjero, cobija a gente de diversos orígenes, no solamente rusos, gente árabe, conversos chilenos, rusos por supuesto, alguna familia serbia también. Y hablando de Serbia, la última jurisdicción que se instauró en nuestro país es el Patriarcado de Serbia. Desde el año 2012 ha venido ese esfuerzo por constituirlo en nuestro país. El arzobispo Anfilioge de Montenegro y el litoral del Patriarcado de Serbia, durante muchos años fue el exarca de la iglesia serbia en Centro Sudamérica. Hoy en día la iglesia serbia tiene obispo titular. Y él empujó la formación de la parroquia San Nicolás de Serbia, o San Nicolás de Sicha, en realidad, hablando de este famoso santo del siglo XX. Y aquí tenemos que la comunidad de San Nicolás de Serbia hoy en día se cobija en la iglesia de la Santísima Virgen de María del Patriarcado de Antioquía, y en ella sirve el padre Dusan Mihailovich. Y en el sur se instaló un esquete monástico, en la zona de Chilechico, cuyo Yeromulki falleció hace muy poco tiempo atrás. Esas son las dos expresiones que existen entre nosotros. Y finalmente está qué pasó con la comunidad de la iglesia de Padre Antonio Urbano. Esa iglesia que tenía, lamentablemente no llegaba hasta nosotros. Y su comunidad formó otro templo que fue denominado el Jardín de la Virgen. Ese nombre se lo entregó, según lo que yo entiendo, el arzobispo metropolitano Taracios de Buenos Aires, que ahora ha sido reemplazado por Monseñor Yosif. Ese templo actualmente está regentado por el padre Cosme Correa, chileno converso, y está bajo el patriarcado de Constantinopla. O sea, no es la iglesia de la Divina Madre, que es la época del padre Antonio Urbano. Es una nueva comunidad que es heredera en lo espiritual de ese esfuerzo que había iniciado el padre Antonio en la zona de Rapel. Y bueno, esta es la presentación que yo he preparado para ustedes, que espero que les haya sido de ayuda, de interés. Si ustedes ven, a modo de conclusión, la historia de la Iglesia Ortodoxa en Chile es bastante más rica de lo que uno piensa. Por supuesto, yo insisto majaderamente, hay gente que se me ha quedado en el tintero, historias que no he podido colocar aquí, en razón y en honor del tiempo, anécdotas, hechos hermosos, difíciles y tristes. La vida de la iglesia tiene un poco de todo. No podemos pensar que es totalmente blanco ni totalmente negro, porque los seres humanos que componemos las estructuras visibles de la iglesia no estamos exentos de error. La historia de la Iglesia Ortodoxa en Chile debe conocerse, porque a través de el interés que nosotros mostremos por cómo ha sido el pasado, gracias a ello podemos tender las líneas hacia un futuro del cual nosotros podemos aprender de las experiencias anteriores, de lo bueno, de lo difícil, de lo malo.
No hay iglesia sin problema. Y eso es una realidad que nosotros tenemos que asumir. Los ideales de quienes plantaron las semillas de las comunidades, de las vocaciones sacerdotales, entregan a nosotros experiencias de vida y lecciones que tenemos que tomar. Ya tendremos tiempo para la reflexión. Por mi parte, yo les agradezco la gentileza y la atención que me han prestado. Para mí, el estudio de la historia de la Iglesia Ortodoxa en nuestro país ha sido el interés de muchos años y que ha sido, gracias a Dios, alentado por gente que ha sido parte de esta historia. Yo agradezco públicamente a toda la gente que me ayudó en su momento para poder interesarme respecto de esta historia. Por ejemplo, el padre Juan Bodenburg, que me habría gustado, junto a su esposa, la Juría Milade, que hubiera escuchado esta historia, de la cual muchas veces escuché, sentado en su mesa, así como a la Chimantita Teodosio, que siempre me entregó su, su vivencia, su experiencia, y de la cual uno saca tremendas conclusiones. También doy las gracias al profesor José Díaz Abuí por largas jornadas de conversación ¿eh? Para entregarme su invaluable testimonio. A la Chimantita Benjamín por, por todas las lecciones que me dio, por una memoria tremenda y gracias a la cual hemos podido rescatar del olvido muchos hechos que estaban en el tintero. Que era Dios, que el esfuerzo de ellos y de muchos otros más, y de nombres cuyo Dios solamente conoce, siga adelante. Y que nuestra iglesia no solamente reza por sus almas, lo cual ya de suyo es de la mayor importancia, sino que además pueda aprender de su historia, de su vida, para que nuestra iglesia tenga en el futuro un aprendizaje indispensable para el desempeño de sus actividades en pos del bienestar del pueblo de Dios. Muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Que Dios nos ayude en todo.